Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión, a la cuarta ya de este ciclo de conferencias online que el Instituto de Estudios Cajasol ha programado ante esta situación especial. Un ciclo de conferencias que tiene como objetivo dar la mayor formación, la mayor preparación posible para todos los profesionales de nuestro entorno ante la situación especial en la que sin duda van a tener que afrontar decisiones importantes en el ámbito empresarial. Días atrás hemos analizado las consecuencias de los aspectos jurídicos con la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma. Nos hemos parado también a hablar de los expedientes de regulación temporal de empleo. El viernes abordamos cómo esta nueva situación está afectando a la bolsa y a los mercados financieros. Hoy nos detenemos en el comercio internacional, en una iniciativa que está llevando a cabo, como les decía, el Instituto de Estudios Cajasol. En un ámbito más global, la Fundación Cajasol, sensibilizada con la gran preocupación de la ciudadanía, todos tenemos nuestro foco más allá de lo empresarial, evidentemente en lo sanitario. Sensibilizado, como decía, con esa preocupación, la Fundación Cajasol, en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos y con la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ha habilitado una serie de líneas telefónicas para dar respuesta y dar información a todos los ciudadanos que estén preocupados, como no, por este nuevo coronavirus, un nuevo tipo de coronavirus que, como ustedes saben, afecta a los seres humanos. Todos nos preocupamos sobre cómo contagiarnos, cómo podemos prevenirlo, cuáles son los síntomas. Bueno, para todo ello tienen ustedes a su disposición el teléfono 955-022-207. Igualmente, la tarde de hoy, la Fundación Cajasol, en su sede central en Sevilla, pone en marcha una campaña de donación de sangre. Previa cita, ustedes pueden participar en esa campaña de donación a través del teléfono 954 50 8201. Volvemos y retomamos este ciclo de conferencias. Nos detenemos, como les decíamos, en el comercio internacional, en un entorno, en un escenario en el que nos enfrentamos al gran desafío humanitario a nivel global de frenar la propagación del coronavirus. También en una carrera contrarreloj de la comunidad científica por hallar esa vacuna eficaz. Mientras tanto, los estados toman medidas que afectan al cierre de fronteras, a la libre circulación de personas y, evidentemente, las consecuencias son innegables en el ámbito empresarial. Habrán leído ustedes cómo la cadena de suministro incluso se corta en determinadas acciones, todas aquellas que pasan por China. Hay economistas que hablan ya de un periodo de desglobalización. En fin, para hablarles de todo ello, nos acompaña hoy don Juancho Lainez, director general de Ilimitas, una consultora con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento en materia internacional. Vamos a hablarles de todo eso en esta conferencia que queremos que sea participativa como las anteriores. Más de 2.000 personas se han inscrito en todo este ciclo de conferencias, más de 300 nos acompañan en el día de hoy. Encontrarán ustedes un chat en sus pantallas que les va a permitir conectar con el ponente de hoy. Al final de la sesión les trasladaremos todas sus preguntas. No demoramos más el inicio de esta charla. Juancho Lainez, mil gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Te cedemos la palabra para que comiences cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Voy a utilizar una presentación para acompañar la charla. Cuando Álvaro me llamó hace aproximadamente unos 10 días para preparar esta charla, creo que no era consciente de las implicaciones que la presente crisis iba a tener sobre el comercio internacional y sobre nuestra economía en particular. Dejando a un lado lo que es la tragedia humana que estamos viviendo y que desgraciadamente nos sorprende día a día con cifras que no podíamos ni imaginar, he intentado durante estos días, hablando con nuestros clientes, investigando a través de los informes que continuamente está actualizando la Organización Mundial de Comercio, Standard & Poor's, McKinsey y distintas organizaciones empresariales, como digo, he estado actualizando la información y preguntando para destacar en el poco tiempo que tenemos cuáles son las claves que necesitamos conocer para saber por qué estamos aquí en esta situación, cómo nos afecta y qué podríamos hacer para salir adelante, ¿no? Que quizás es el último objetivo. Por este motivo, he dividido la exposición en 3 partes fundamentales. Una primera parte donde hablaremos de las causas que multiplican los efectos de la pandemia. Estamos refiriéndonos al tema de la globalización y de la cadena de valor. Después hablaremos de cómo está afectando a la economía global, al comercio internacional y a nuestra economía en particular. Intentaremos dar unas pautas de lo conocido hasta ahora para intentar pronosticar en la medida de lo posible y en base a estos estudios de lo que estábamos hablando sobre cuáles van a ser las consecuencias y los tiempos que estamos manejando. En
el tercer bloque lo que vamos a hacer es hablar desde el punto de vista de límites de los consejos que podrían ayudarnos tanto en el ámbito empresarial puramente organizativo como en el área comercial, para intentar adaptarnos a la situación en la que nos encontramos en este momento y salir adelante en el futuro. ¿Vale? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de una crisis temporal. Por este motivo es fundamental controlar los tiempos y analizar las medidas de contención que ya están aplicándose en otros países y sus efectos, de forma que intentemos prever las necesidades de capital que tenemos que soportar ante la caída de la demanda que sufriremos durante todo este tiempo que durará la crisis. Fue en diciembre del año pasado cuando en China se reconocía por primera vez la existencia de un virus que se propagaba de una manera especialmente rápida y con un índice de mortalidad bastante alto. De esto hace solo 3 meses. Aquí mirábamos la infección como algo lejano, una gripe, algo que finalmente traería la aparición de una vacuna y que haría que una farmacéutica en cualquier parte del mundo se hiciese millonaria, ¿no? La cosa empezó a complicarse cuando empezamos a ver que se clausuraban ferias, viajes, en fin. Todavía no éramos conscientes ni tan siquiera de que China empezaba a aplicar medidas de restricción al movimiento y la economía mundial empezaba a pararse. De hecho, cuando vimos que las fábricas empezaban a cerrar, nosotros pensábamos que todavía se podrían tirar de stocks y que un par de semanas tampoco iba a ser demasiado y que no lo íbamos a notar, ¿no? Ni esto iba a durar, ni tampoco, por supuesto, pensábamos que iba a llegar a nuestro país, ¿no? ¿Qué pasó? Desgraciadamente, la situación no era la que nosotros esperábamos. Actualmente nos encontramos con una pandemia que se extiende a nivel global a una velocidad incontrolable y con unos niveles de mortalidad altísimos. Y todo ello, además, según los datos que cada país quiere dar, porque la información en China está completamente manipulada. Pero es que en Europa, tanto en Francia como en Alemania, la forma en la que se contabilizan los infectados y los muertos es muy diferente. Entonces, si así están los números ahora mismo, cuando lleguemos a los países menos desarrollados, a saber cómo aparecerá el tema de la pandemia, ¿no? Hace una semana contábamos ya con más de 500.000 infectados y con 16.000 muertes. Desgraciadamente, las cifras se multiplican diariamente y esta gráfica, si la trasladásemos al día de hoy, posiblemente estaríamos hablando, y de hecho estamos hablando de unos números realmente espeluznantes, ¿eh? Pero todo esto posiblemente ya lo sabemos, ¿no? Y somos conscientes de la terrible crisis sanitaria en la que estamos inmersos. Lo que estamos intentando saber, con el análisis cronológico del que estamos hablando, es cuáles son los tiempos que manejamos de entrada y de salida de la crisis. Lo que llamamos el famoso pico, que limitará las restricciones de movimiento y, por lo tanto, la capacidad productiva de cada uno de los países. Después de 3 meses, parece ser que China tiene controlada la situación y ha comenzado con la vuelta a la normalidad en el movimiento de personas. Como digo, parece ser, ya que la semana pasada volvían a ponerse restricciones en la entrada de extranjeros para evitar un posible rebrote. Por eso, aunque estemos manejando 3 meses como posible marco temporal, no podemos estar seguros de las consecuencias de que no van a mantenerse durante un mayor espacio de tiempo. En principio, manejamos un primer trimestre catastrófico en China que se trasladará al resto del mundo de manera escalonada. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué está afectando tanto esto al resto de las economías, ¿no? Bien, cuando analizamos las posibles causas que llevan a la situación en la que nos encontramos en estos momentos, a nivel de comercio internacional, estamos considerando la importancia que tiene la globalización en la transmisión de problemas económicos entre países. Dentro de la estructura de la cadena productiva mundial, desde la caída en el 89 de la Unión Soviética, dejando a Estados Unidos como principal protagonista en el desarrollo económico mundial, se han producido una serie de movimientos que han hecho que la crisis actual del coronavirus y sus implicaciones a nivel económico nos posicionen al comienzo de una cadena con consecuencias difíciles de medir. El crecimiento económico internacional
en lo que se refiere a exportaciones de bienes y a la inversión exterior, ha tenido un importante crecimiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con dos sectores principales, la Unión Soviética y los Estados Unidos, ejerciendo obviamente influencia sobre sus dos grandes bloques, ¿no? Como ya hemos comentado, antes de la caída de la Unión Soviética, después de la caída, Estados Unidos quedó como principal promotor del proceso de globalización en el que nos encontramos en este momento, iniciándose, por otra parte, un proceso de apertura del resto de los regímenes comunistas para evitar lo que le había sucedido en la Unión Soviética. De todas formas, a principios de siglo, China aparecía como una potencia emergente con bajos costes laborales, pero capaz de absorber la capacidad productiva necesaria para abastecer los mercados de los países más desarrollados. Como podemos ver en la gráfica, es a partir del 2000 cuando comienza a producirse una fuerte deslocalización de los procesos productivos, desde los países occidentales hacia los países asiáticos, multiplicando de este modo el número de transacciones internacionales. Hay que decir que además el proceso de deslocalización ha venido acompañado de un ampliamiento de China no solo como receptor de tecnología, sino que ha pasado a ser un desarrollador de la innovación. Cabe destacar de que China actualmente copa el registro del 40% de las patentes mundiales frente al 28% que puede suponer Estados Unidos. De esta forma, China se ha convertido, y lo tenemos todo muy claro, en el primer fabricante del mundo. Es cierto que allá por el 2018 se produjo una disminución del tráfico de mercancías internacionales y que la situación de partida de este año en el comercio internacional se encuentra debilitada por las acciones proteccionistas, principalmente que Estados Unidos está aplicando a las mercancías del resto de todo el mundo y sobre todo de China. Así podemos ver que mientras en el 2017 el tráfico de contenedores se incrementaba en un 8%, en el 2018 pasaba un 4%, y a finales del 19 la variación del tráfico, como podemos ver, es negativa. El mismo proceso ha seguido el movimiento de personas y el tráfico aéreo, lo que ha llevado a que el intercambio global de mercancías haya pasado de crecimientos en torno al 4,5% en el 2017 a un estancamiento a finales del 2018 y en el 2019 a la regresión, según estas gráficas que nos proporciona la OCDE. Si a esto añadimos que igualmente desde el punto de vista de las transacciones financieras, como consecuencia en cierto modo de las medidas proteccionistas que distintos países están aplicando, como por ejemplo el aumento de los controles a las inversiones extranjeras de la Unión Europea, también se ha producido un debilitamiento, como podemos ver en la gráfica, de las transacciones financieras. Visto esto, podríamos decir que la globalización se encuentra en un momento de impasse, en el que la economía china se vuelve menos competitiva como consecuencia de las mejoras en los procesos productivos, que no suplen el incremento de los costes salariales y aumentan las medidas proteccionistas para fomentar la producción regional. Esta idea podría llevarnos a pensar que el final de la globalización está cercano, pero si vemos la gráfica, podemos ver que hablamos de una gota en el océano, de una pequeña reducción en el flujo de personas, de bienes y de capitales, y que para nada afectará al proceso que comenzó a principios de siglo y que a lo sumo modificará geográficamente las cadenas globales de valor. Sin embargo, las diferencias de coste y las posibilidades de exportación de los procedimientos de producción hacen que el fenómeno de la globalización, en donde China ocupa un lugar preponderante, en estos momentos, a lo sumo, se esté desplazando lentamente hacia otras regiones como África. Pero en límites vemos bastante improbable que volvamos a posiciones anteriores al comienzo de la expansión china. Entramos ahora en la segunda parte de la exposición, donde veremos cuáles han sido los efectos y cuáles serán posiblemente la evolución de las medidas restrictivas al movimiento de personas y su impacto en la producción y en la demanda mundial. Como consecuencia de todo este proceso de globalización, lo que está claro es que China se ha convertido en el principal fabricante mundial. Y un parón como el que se ha producido en este país tiene efectos no solamente en esa economía,
sino sobre el total de la economía mundial. De hecho, como podemos ver, según el Instituto Nacional de Estadística chino, en el gráfico se observa que ha disminuido sustancialmente la producción en China. Se observa que el índice de gestión de compras, tanto a nivel interno como a la exportación, cayó 22 puntos en el mes de febrero. Aquí es donde se ve claramente el inicio del efecto dominó. Este índice del que estamos hablando está muy relacionado con las exportaciones y su disminución ha impactado realmente en la producción, en las exportaciones y en la producción. Aproximadamente se estima que se han reducido las exportaciones en un 2%. Para corroborar esto, analizando desde límites la logística a través de nuestra experiencia, de nuestros clientes y de los informes, como por ejemplo el de la UNCTAD, hemos podido ver que hay indicadores por vía marítima que igualmente han sufrido una reducción en las exportaciones en el mes de febrero del gigante asiático. La salida de contenedores, por ejemplo, del puerto de Shanghái fueron considerablemente inferiores en la primera mitad de febrero, con un incremento en la segunda mitad. No obstante, el índice de contenerización de Shanghái continúa en descenso, mostrando el exceso de capacidad de los barcos y la disminución de la demanda de los contenedores. En nuestra relación con empresas navieras y con operadores logísticos, así como con algunos de nuestros clientes, hemos conocido detalles de cómo, por ejemplo, si desde China hace apenas unos meses los barcos venían cargados con 18.000 contenedores, ahora apenas lo hacen con 7.000 contenedores o menos. Es cierto que siguen llegando buques a España, pero también lo es que lo hacen en menor cantidad y que, por ejemplo, en puertos como el de Valencia o el de Barcelona ya se han anulado 9 escalas, que se traducen no solo en un descenso de las cifras de importación, sino también de la exportación, puesto que hablamos de un servicio bidireccional. Y si esto ocurre en los citados puertos españoles de referencia en el Mediterráneo, en el caso de Algeciras, donde China representa en torno al 7% de sus exportaciones y al 34% de las importaciones, la situación nos la podemos imaginar. En definitiva, si queremos ver cómo nos está afectando a nosotros este parón drástico de la producción china, hay que considerar que durante las 2 últimas décadas este país se ha convertido en un elemento crucial en la economía global, no solamente como fabricante y exportador de productos de consumo, sino que además es el principal proveedor de inputs intermedios para las fábricas establecidas más allá de sus fronteras. Para que nos hagamos una idea, hoy en día se estima que el 20% del comercio de productos manufacturados intermedios se produce en China. A ver, en la gráfica que estamos viendo en este momento, donde se muestra la integración de China en la cadena global de valor para los diferentes sectores según el Global Yield Index, la producción en China es esencial en distintas cadenas de valor globales, especialmente aquellas relacionadas con instrumentos de precisión, maquinaria, automación y equipos de comunicación. De esta forma, cualquier modificación en el proceso normal de producción en China para estos sectores afecta sustancialmente a distintos fabricantes en el resto del mundo. De hecho, muchas compañías, entre las que se encuentran las nuestras, temen que las medidas que se están aplicando para contener el coronavirus, en lo que se refiere a restricciones económicas y de movimiento de los trabajadores, puedan dañar, obviamente, el suministro de determinadas partes críticas de los equipos que producen las fábricas chinas. Y, por lo tanto, obviamente, el efecto en cadena nos afectaría a nuestras empresas. Obviamente, esta disrupción de la cadena de valor no va a afectar igual a todos los países, sino que depende en gran parte del proceso de globalización que se haya seguido en cada una de las industrias y en cada país en particular. Por ejemplo, está claro de que algunos fabricantes europeos es muy posible que tengan que afrontar una reducción en el suministro de componentes. Imaginemos cuál es la situación actualmente en España, ¿no? Donde el sector de la automoción supone el 5% de nuestro PIB. Empresas en Japón pueden encontrar dificultades para proveerse de las partes necesarias para el ensamblado de cámaras digitales y así sucesivamente en función de cada país y de cada especialidad manufacturera. Tengamos en cuenta que para muchas compañías el uso limitado de los stocks y ese afán por la producción just in time las ha hecho mucho más sensibles a esta rotura en la producción. Y en este caso, a ellas les afectará notablemente. Si analizamos sectores y países, aunque es un poco pequeña,
os la cuento, ¿vale? En esta tabla que proporciona la UNCTAD, ¿vale? En el mes de marzo, hace apenas 2 semanas, con el objetivo de analizar cómo nos va a afectar de distinta manera a los distintos países, observamos que las economías más afectadas será la europea, en las áreas sobre todo de maquinaria, automoción y químicos, con una reducción en nuestras importaciones de más de 15.000 millones de dólares, correspondiente a ese 2% del que hemos hablado antes. La parte norteamericana le afectará unos 5.700 millones en la parte de maquinaria, automoción e instrumentos de precisión, y en la parte japonesa ya menos, en la parte de maquinaria y automoción. Desgraciadamente, como puede observarse, Europa será la principal afectada y, como ya hemos dicho, implicará graves consecuencias en la reducción de las exportaciones y, por lo tanto, del Producto Interior Bruto de los países europeos. En definitiva, aunque hay incertidumbre acerca del impacto real del coronavirus en la economía china, está claro que se va a producir un importante descenso en la producción. El efecto de la pandemia sobre la economía al 100% se verá en los próximos meses. Y, sin embargo, una cuestión muy importante pendiente de aclarar es cómo va a afectar realmente la rotura en el proceso productivo chino al resto de la cadena de valor global. Posiblemente, los efectos globales dependerán de la contención de la expansión del virus y de la capacidad que tengamos para poder acceder a otros proveedores en distintas localizaciones. Como segunda conclusión a este estudio de la UNCTAD del que estamos hablando, en lo que se refiere a sectores y no a países, igualmente, esta rotura tendrá distintos efectos en función de la globalización de cada uno de ellos. Por ejemplo, la industria del automóvil caerá relativamente más, ya que está mucho más deslocalizada que otras que son más regionales. Es importante, pues, para nuestras empresas que analicemos nuestra cadena de valor y a nuestros proveedores para evaluar el impacto que tendrá la falta de suministros en nuestra capacidad de producción, ya que, como veremos más adelante, el estar preparados y tener listos los stocks para cuando comience la recuperación es vital. Desgraciadamente, como estamos comentando, si nuestros proveedores están internacionalizados y claramente expuestos a las cadenas globales, es muy probable que iniciemos la recuperación con un déficit en nuestra capacidad y, por lo tanto, la recuperación de nuestras compañías será bastante más lenta. ¿Cuáles son las previsiones sobre el crecimiento de la economía? ¿Vale? A ver. Según diversos estudios de Goldman Sachs, Deutsche Bank, Oxford Economics, entre otros, estimamos que la economía china pasará del 5% previsto, ojo que tenía un 6 a comienzo de año, al 3,1 con un estancamiento hasta finales de verano y un repunte en el último trimestre. En el caso de Estados Unidos, bajará el 0,7. Por cierto, y finalmente en el caso de Europa, como vimos anteriormente, será la más afectada, la caída nos llevará hasta el 2,3 negativo, mientras que en España la economía perderá un 1,3%. No quisiera dejar pasar la ocasión, para los que estamos aquí, insistir en que los efectos del coronavirus van a depender tanto de los sectores como de las políticas gubernamentales que se apliquen. Si atendemos a la distribución del PIB, según los datos publicados, por ejemplo, por el diario 5 Días el año pasado, como vemos, en el caso de España, la crisis del coronavirus va a afectar principalmente a los sectores del turismo y de la automoción. En el caso de la automoción, las exportaciones estarán en función de la fluctuación de la demanda, que dependerá de la evolución de la pandemia en cada uno de los países, y en el caso de la producción del sector de la automoción, lo más probable es que volvamos a una situación de normalidad en lo que se refiere al tema de aprovisionamiento procedente de China para principios de verano. El sector que claramente lo tiene más complicado y que es vital para nuestra economía es el turismo, que tiene un 15% del PIB español y que es difícil que tenga síntomas de recuperación hasta posiblemente después de verano. No solo por la capacidad que tenga España para recuperarse, sino por la posibilidad que tengan otros países para enviarnos turistas, ¿no? Y además hemos visto que China volvía a imponer restricciones al movimiento de personas por el tema por el temor a un rebrote, ¿no? Por lo tanto, hasta final de verano posiblemente el sector turístico va a sufrir los efectos de la pandemia.
Si tenemos que hablar de la duración de la crisis, ¿vale? Y ver las diferencias que hay, cuánto va a durar en referencia a la última que tuvimos, ¿vale? Un momento para hacernos una previsión de cuándo saldrá esto y por lo que hablamos de la vuelta del verano. Al menos la crisis del coronavirus no será igual que la crisis del 2008 que duró años. Según la consultora Strategy de PricewaterhouseCoopers, se estima que la salida de la crisis será cuestión de trimestres. Básicamente, la diferencia entre ambas es que en la crisis del 2008 fue una crisis financiera a nivel global, lo que requirió un fuerte esfuerzo para reactivar el flujo de crédito y, por otra parte, la respuesta ante esta crisis por parte del Gobierno y del Banco Central Europeo fue lenta y tardía. Como consecuencia de todo ello, la recuperación fue igualmente lenta y el proceso de ajuste necesario para corregir desequilibrios estructurales en la economía española fue mucho más largo, ¿no? Por eso duró 7 trimestres entre el 2008 y el 2010 y luego en el 2011, hasta final del 2013. Por otro lado, da la sensación de que la crisis del coronavirus es un shock temporal de la oferta y la demanda, básicamente por la imposición de medidas sanitarias, y que la propuesta del Gobierno y del Banco Central Europeo ha sido inmediata y creemos que debe durar aproximadamente 2 trimestres, ya que China vemos que comienza a recuperar su producción y se estima que la curva de crecimiento se mantendrá plana en verano para comenzar a remontar en el último trimestre. En el caso de Europa, vamos con 2 meses aproximadamente de retraso y las medidas aplicadas por el gobierno comunista no son las que podemos aplicar en el resto de economías occidentales, por lo que no va a ser fácil seguir el ritmo de recuperación chino y deberíamos de retomar la actividad para el mes de junio o julio, intentando volver a la senda de crecimiento en el último trimestre, si hay suerte. Bien. Dadas las circunstancias, en límites, cuando hablamos con nuestros clientes sobre las mejores opciones que tenemos, nosotros distinguimos entre el trabajo a realizar a nivel financiero y organizativo y el trabajo a realizar desde el punto de vista comercial. Hemos de ser conscientes que las herramientas que en este momento se han puesto a nuestra disposición, me refiero no solo a las que está poniendo el gobierno español, sino a las del resto de países de nuestro entorno. Hablo para el caso de que tengamos filiales o distribuidores allí establecidos, ¿no? Y ver cómo les van a afectar. En el caso de España, el gobierno ha preparado una ayuda de 200.000 millones de euros. En el caso de Alemania han sido 500.000 millones. En el caso de Francia, 400. Y en general, en todos los países que nos rodean se están estableciendo medidas para intentar que la situación de la crisis no dañe el tejido productivo, ya que el objetivo es llegar al final de la pandemia, donde se supone que se reactivará la economía y saldremos con crecimiento en forma de V. Como ya hemos dicho, lo primero que tenemos que ver es, en caso de ser necesario, cuáles son las condiciones para acceder a esta ayuda de 200.000 millones que el Gobierno ha puesto a disposición de empresas, a través de la línea ICO con aval público. Por otra parte, también se han reducido los coeficientes necesarios de liquidez para facilitar la distribución del dinero por parte de la banca. Tengamos en cuenta la posibilidad de los ERTEs, tanto de fuerza mayor como por motivos de producción. En definitiva, conozcamos todas las medidas que se están adoptando para ver si necesitamos usarlas en un momento dado y saber cómo poder acceder a ellas. Desde el punto de vista de empresa, lo que hay que tener en cuenta es si esta reducción de la demanda corresponde a ventas que podamos recuperar o son ventas completamente perdidas, ya que no podremos recuperarlas a lo largo del año. Lo que quiero decir es que ya deberíamos estar modificando nuestros presupuestos, preveyendo la disminución en ventas de aquí a los próximos 3 meses y aplicando las medidas organizativas y de recorte para poder afrontar esta situación. En segundo lugar, quisiera decir que es importante tener liquidez en este momento para poder mantener la capacidad de producción. Preparemos nuestros stocks para que cuando salgamos los tengamos listos para atender la demanda. Como decíamos antes, dadas las medidas del Gobierno, si es necesario, en función de nuestras previsiones, acudamos a la banca para dotarnos de liquidez. Esto es vital para poder seguir manteniendo latente el sistema productivo. Una vez aplicada la reducción de la demanda temporal o definitiva, dependiendo de cada negocio, ajustada nuestra capacidad productiva y reducidos los posibles costes financieros, deberíamos de poder tener un presupuesto mucho más ligero en costes estructurales. Pero esto hay que hacerlo ya. Es que no se puede perder ni un solo minuto.
No quisiera olvidarme a nivel de organización de que la mayoría de los que estamos conectados lo hacemos desde casa. Creo que es el momento de analizar la posibilidad de cambiar los hábitos de trabajo, haciéndolos más flexibles y productivos en la medida de lo posible, de cara a que una vez pasada la crisis podamos plantear alternativas coherentes a nuestras empresas y a la forma en la que hasta el día de hoy tenemos de trabajar. Bien, desde el punto de vista comercial, y ya vamos a ir terminando, es de vital importancia mantenerse cerca de los clientes. Todos los que nos dedicamos al comercio internacional hemos visto cómo nos han cancelado todos nuestros viajes. En estos momentos es fundamental que establezcamos una comunicación organizada con nuestros clientes, que si bien podría ser un complemento a nuestra estrategia de inbound marketing, sin entrar en tecnicismos, puede ser algo bastante sencillo y fácil de implementar. Lo que quiero decir es que seguramente estaremos recibiendo correos y llamadas a diarios preguntándonos si vamos a continuar con nuestra actividad o cuándo vamos a volver o si vamos a mantener los mismos interlocutores. En definitiva, una gran cantidad de preguntas que lo que demuestra es que ahora más que nunca tenemos que desarrollar estrategias de comunicación bien organizadas con el objetivo de transmitir serenidad y tranquilidad. La planificación y ejecución de esta campaña de comunicación no es complicada, es decir, no precisa de grandes inversiones a nivel de marketing. Lo importante es que establezcamos una frecuencia lo suficientemente amplia para que el cliente nos sienta cerca y esté tranquilo de que nuestra actividad continuará una vez que acabe la pandemia. El segundo aspecto a tener en cuenta en esta estrategia de comunicación es el contenido de la misma. No estamos hablando de empezar a lanzar ofertas a diestro y siniestro. No, ni mucho menos. El objetivo es transmitir serenidad, como he dicho, y tranquilidad, por lo que es el momento de hablar de mejoras en los procesos productivos, de proyectos de lanzamientos de nuevos productos, de viajes a realizar en el futuro para apoyar a nuestra red comercial, de ferias a las que asistir juntos, del desarrollo de otros canales de comunicación como las redes sociales. En definitiva, existen multitud de argumentos que podemos utilizar para mantener a nuestro cliente informado de que nuestra actividad va a seguir con normalidad una vez que pase la crisis. Incluso podemos salir reforzados si aprovechemos esta comunicación para promocionar las ventas, pero ojo, de una manera subliminal. Lo importante es que planifiquemos, que la comunicación sea estructurada y que no nos dejemos a nadie atrás. Ahora más que nunca es vital mantenernos cerca de nuestros clientes. Obviamente todo este flujo de impactos puede generar un gran caos dentro de nuestro departamento comercial. Nosotros en Ilimitas, si no lo tiene implantado, lo que recomendamos es que en estos momentos en los que la actividad se ha ralentizado, aprovechemos para la implantación de programas relacionados con la gestión de clientes o CRM. No tienen por qué ser programas caros y complicados, los hay muy baratos y adaptados a pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo son los de Salesforce, HubSpot o Zoho, que son escalables y que, como en el caso de Zoho, suponen unos 14 euros al mes aproximadamente y con ese importe puedes contar con tu propio CRM, ¿no? Como complemento al CRM, deberíamos de probar utilizar gestores de correo masivo. Me estoy refiriendo a herramientas como MailChimp, que nos van a facilitar muchísimo el envío de comunicados personalizados con un mismo mensaje a toda nuestra base de datos de clientes, ahorrándonos muchísimo tiempo. Pero no es suficiente con tener una estrategia de comunicación basada en correos electrónicos. Además, es necesario del uso de herramientas como Skype o cualquier otro sistema de videoconferencia que permita mantener reuniones virtuales. Hay multitud de ellas, además de Skype, como por ejemplo Hangouts, Zoom, Webex, Viber. Cada una de ellas te permite hacer cosas distintas, como enviar documentos, control remoto, chats. En estos momentos, lo más importante es que todos utilicemos la misma y por eso Skype va por delante al ser el más popular. Como os decía, es el momento de establecer videoconferencias con nuestros clientes, uno a uno, para explicarles cuál es la situación de nuestra empresa. Posiblemente la mayoría ya lo habéis hecho por teléfono, lo cual ya es un paso. Pero es el momento de aprovechar la situación para dar un paso más y acercarnos al cliente. Para eso, la videoconferencia puede ayudarnos un poco más que la llamada telefónica a la hora de transmitir tranquilidad. En nuestro caso, estamos todo el día enganchados a videoconferencias, hablando con nuestros colaboradores en todo el mundo, dándoles ánimos y, sobre todo, transmitiendo cercanía en este momento. Es un buen momento
para llevar a cabo el desarrollo de redes sociales, LinkedIn, Facebook o Instagram, por ejemplo, en función del tipo de cliente al que nos estemos dirigiendo, deben de estar al día y emitiendo impactos que favorezcan lo que ya hemos dicho, la cercanía y la tranquilidad. En definitiva, y como conclusión, creo que estamos en una situación de crisis global muy especial. Además de la tragedia humana que estamos viviendo, hemos de tener en cuenta que esta crisis nos va a impactar de manera temporal y debemos de mantener a toda costa nuestra capacidad de producción, pues en el plazo de 3 o 4 meses la actividad volverá a retomar sus cauces habituales. Y aunque nos queda un año 2020 bastante duro, es de prever que comencemos el 2021 donde dejamos a comienzos de este año. He oído hablar que fruto de esta crisis cambiarán los modelos de producción basados en la cadena de valor global y que tenderemos a la regionalización de la producción para defender de situaciones como esta. Nosotros en Ilimitas creemos que salvo que las medidas proteccionistas de las principales potencias ahoguen el intercambio, no creo que volvamos a la situación de años atrás. Es cierto que China como fábrica del mundo está perdiendo capacidad competitiva fruto del incremento del nivel de vida de sus trabajadores, pero ya está empezando a producirse un desplazamiento de la producción hacia el siguiente gigante manufacturero mundial, que posiblemente será África. Sí es cierto que seremos conscientes de los riesgos que puede implicar situaciones como la actual y que por ello es más que probable que se generen mecanismos para que estemos mejor preparados para el futuro. Pero la globalización que nos ha llevado a los crecimientos a nivel mundial que hemos alcanzado es algo muy difícil de parar y por lo tanto siempre estaremos expuestos a situaciones como la actual crisis. Hay que aguantar. Debemos mantener las empresas en estado latente para cuando esto pase. Hablamos de una parada técnica. No es un problema de mercados, de productos, de competencia. Cuando esto haya acabado, todos aquellos que hayan conseguido mantener la empresa en estado de hibernación volverán a la casilla de salida en circunstancias muy similares a las que nos encontrábamos a comienzo de año. Por eso es importante aprovechar las medidas planteadas por el Gobierno, rehacer nuestros presupuestos y adaptar nuestras estructuras, intensificando la comunicación con nuestros clientes. Muchas gracias. Gracias, Juancho Lainez, por tu intervención. Has repasado temas interesantísimos de una forma absolutamente concisa. Nos surge la duda. El sector agroalimentario evidentemente es clave en nuestra economía. Stenda hablaba de una caída del 30% en las exportaciones andaluzas, donde ese sector agroalimentario está evidentemente presente. No sabemos, Juancho, tu opinión sobre si esa caída de las exportaciones en ese sector, cómo va a afectar y de forma indirecta esa repercusión en las empresas andaluzas puede acabar incidiendo en el suministro aquí en Andalucía, en las estanterías de los supermercados. En fin, es algo que a todos los ciudadanos nos preocupa, que el sector agroalimentario tenga buena salud. No sé tu opinión, Juancho, al respecto. A ver, actualmente a nivel internacional obviamente sí que va a afectar, ¿vale? Obviamente va a afectar, no solamente hablamos en el tema de supermercados, donde la mayoría de los países van a continuar con su actividad normal, ¿vale? En supermercados puede que la actividad se mantenga, ¿vale? Pero todo lo que es sector Horeca, ese se ha venido abajo completamente. Eso para empezar. Obviamente no todos los supermercados van a trabajar con la misma intensidad. Ya no podemos ir a trabajar, a comprar con la misma frecuencia. Por lo tanto, sí nos va a afectar. Nosotros tenemos clientes dentro del sector agroalimentario y es cierto que sí hemos notado un descenso en el volumen de las exportaciones, pero preveemos que en el plazo, cuando hablamos del plazo de 2 meses, 2-3 meses, es que todo es muy relativo en función de las medidas que se apliquen por cada uno de los países, ¿vale? Nosotros tenemos que jugar, no es lo mismo exportar a un país como Argentina, ¿vale?, que exportar a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los tiempos van a ser diferentes. Ahora mismo estamos notando ya el impacto del coronavirus de una forma muy importante en Estados Unidos, ¿vale?, y en el resto de Europa. No hace falta ni que lo diga, ¿vale? Pero este impacto se va a trasladar al hemisferio sur en el plazo de mes y medio como mucho, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiero decir es que sí se va a notar el hecho de
el hecho de una reducción en las exportaciones, porque hay una parte de lo que es todo el tema de food service que eso va a caer, ¿vale? Pero bueno, de ahí a que lleguemos en el caso de España, a desabastecimientos, no lo creo ni mucho menos. Eso es muy, muy, muy difícil. Esta situación debe de empezar a regularizarse en el plazo de un mes. Gracias, Juancho. Te pregunto igualmente por sectores clave. Antes los has repasado. Claves en Andalucía, turismo, también a nivel nacional, automoción. ¿Qué perspectivas de futuro ves tú? Bueno, ese es uno de los puntos claves. Bajo mi punto de vista, es donde nos estamos jugando los cuartos aquí en España. Esta crisis no va a afectar igual a todos los países. Obviamente, nosotros somos líderes mundiales en turismo. Empezaré hablando por el tema de la automoción. En el tema de la automoción, que supone un 5% del Producto Interior Bruto, ahora mismo es cierto que se están produciendo roturas de stocks en determinados suministros de productos intermedios porque las cadenas chinas han estado paradas, ¿vale? Hemos intentado suplirlos, en el caso de España, con los stocks que teníamos almacenados, pero como ya hemos comentado antes, el tema del just-in-time nos ha machacado, ¿vale? Entonces, la situación en China está empezando a regularizarse. Hablando con un cliente que importa productos chinos, nos decía que ya empiezan a salir contenedores y que en el plazo de 30 días empezaremos a notar cómo la llegada de productos chinos dentro de la cadena intermedia de valor empieza a regenerar la producción, el tejido productivo. A nivel de automoción se entiende que para final de mes volveremos a estar con los índices normales de inputs, ¿vale? El que me preocupa realmente es el tema del turismo. El turismo es una parte fundamental dentro de nuestro Producto Interior Bruto y que de manera indirecta da de comer a muchísima gente. Aquí es donde posiblemente esa restricción que se está produciendo al tráfico de personas y sobre todo la desconfianza a la hora de movernos de un país a otro, eso es lo que va a provocar que esto dure más. Podemos decir que la producción es algo que se ha demostrado que después de 2 meses en China ya está funcionando. Pero el tráfico de personas, la semana pasada ya estaba China otra vez restringiendo la entrada de personas en el país. Por lo tanto, ¿hasta cuándo va a durar la restricción en el movimiento de personas? Es algo que todavía nadie sabe, porque sigue habiendo restricciones desde que el 31 de diciembre China comenzase a decir que tenía un problema con una pandemia. Por lo tanto, nosotros creemos que este verano va a ser un verano muy duro para el sector turístico. No creo que, sobre todo el sector turístico internacional, ¿vale? El sector turístico nacional se moverá porque nosotros el tema de la confianza sí lo tenemos más fácil porque nos movemos dentro de nuestro país, ¿vale? Pero la gente que tiene que venir de fuera todavía estará preocupada. Seguro que posiblemente, aunque ya para finales del mes de junio posiblemente esté la situación un poco más normalizada, todavía todo lo que se ha cancelado, es que ahora mismo se está cancelando absolutamente todo. Mientras todo esto se reactiva otra vez, es que son 2 meses. Decíamos, Juancho, en la presentación que hay economistas que hablan ya de una posible desglobalización, o al menos temporalmente. Hay artículos en prensa que incluso vuelven a mencionar el famoso Made in Spain. No sé cómo ves tú la posibilidad de la vuelta a la localización de la producción. Ulises, a través del chat, nos decía si es posible que China pierda su hegemonía como fábrica del mundo y que países de Europa del Este o de Latinoamérica se vean beneficiados. No sé cuál es tu impresión. A ver, pues es una cuestión que nosotros nos hemos planteado y hemos hablado de ello muchísimo, porque efectivamente, a día de hoy eso es lo que nos pide el cuerpo. Se tiene que acabar el tema de la globalización, ya está bien de tener que traer los equipos de tan lejos, China tiene que caer, ¿vale? A priori eso es lo que a todos se nos viene a la cabeza. ¿Qué sucede? Y esta es nuestra opinión en base un poco a lo que
Como ya digo, estuve la semana pasada hablando con clientes nuestros que traen equipos de China. A ver, señores, los costes son los costes, ¿vale? Entonces, la deslocalización se ha producido por un motivo de costes. Eso es un tema temporal. Dentro de un año nos acordaremos, no digo que no, pero dentro de un año esto será pasado. Y lo que primará serán los costes de los productos, ¿vale? De las compras. Por lo tanto, la deslocalización como tal es muy difícil porque es algo, digamos, natural en la búsqueda de beneficio por parte de las empresas. Por lo tanto, no estamos hablando, bueno, puede que no estemos en China, puede que estemos en otros países, ¿vale? Eso sigue siendo globalización, no es otra cosa, ¿vale? Todo aquello que es a salir de nuestro barrio comienza en el proceso de globalización. ¿Será China? ¿No será China? Bien, es cierto que ya se está produciendo un movimiento desde China que deja de ser, que están empezando a dejar de ser un país productor a comenzar a ser un país consumidor. El nivel de renta de su población está aumentando. Aumenta el nivel de renta, aumenta el consumo, aumentan los costes, ¿vale? China pasó a ser importador de tecnología a ser creador de tecnología y eso es lo que está aprovechando. ¿Qué es lo que está haciendo China en este momento? China en este momento está comprando África. La está comprando. Comprando quiero en el sentido de que las inversiones chinas en este continente son brutales. ¿Por qué? Pues porque es consciente de que hablamos, por supuesto, no de algo que va a suceder de hoy para mañana, pero China es consciente de que en los próximos 10 años va a pivotar la producción hacia otros países. Y África, obviamente, es el destino. ¿Serán 10 años? ¿Será en 15 años? Bueno, depende un poco de cosas como esta, ¿no? Depende un poco de cómo se le vayan apretando las tuercas, cómo Estados Unidos, que fue el primer promotor de la globalización, cómo le vaya apretando las tuercas. A Estados Unidos lo que le ha pasado es que si al final del siglo pasado activó la globalización, se le ha desbocado el caballo y no sabe cómo pararlo, ¿no? Pero entonces, en la medida en que se aprieten las tuercas, podemos frenar esta globalización. Pero está claro de que al final, todos los que estamos ahora mismo conectados, si existe la posibilidad de comprar un producto más barato, estamos hablando de que el tiempo de tráfico de un contenedor está entre 20 y 30 días. Ya está. 20 o 30 días. En el caso de Sudamérica, lo podemos tener en el plazo de 15 días. 20 días, un camión para llegar a Europa del Este son 5 días. Por lo tanto, es que no estamos hablando de grandes diferencias en el tiempo. Gracias de nuevo, Juancho. Nos trasladamos a José, más que una pregunta, una reflexión. El virus se propaga de este a oeste. Aparentemente se podrían aplicar las acciones temporales que se hagan de forma exitosa tanto en el combate del virus como en las acciones comerciales que sean rentables. Y sí, en forma de pregunta, nos decía Juan, nos preguntaba tu opinión respecto a los problemas de la cadena de suministro sanitaria existente, la falta de stock generalizada, aumento de precios, retraso en la entrega. ¿Qué recomendaciones o medidas crees tú que se podrían aplicar para mejorar esta situación en el ámbito del transporte internacional, del comercio interior y también a nivel gubernamental? A ver, he escuchado, y todos hemos escuchado que China se ha convertido en un mercado persa y de que la compra de productos de material sanitario es un tema de subasta, ¿vale? Estoy de acuerdo en que lo fundamental es que en estos momentos la compra de suministros se haga de la mano de profesionales contrastados. Es decir, es muy importante que se conozcan cuáles son los canales, cuáles son los principales proveedores y sobre todo, cuál es la cultura y la manera de hacer de estos países. Por eso, desde el punto de vista del gobierno, a medida que se habrá hecho, no lo sé en detalle, ¿vale? Pero estamos padeciéndolo, se les ha achacado la falta en el uso de gente
española o digamos europea en destino para acceder al suministro de estos materiales, ¿vale? Es que es muy diferente. Nosotros aquí tenemos una manera de negociar y en China se negocia de otra manera completamente distinta. Los tiempos y la cultura afectan muchísimo y nos creemos muchas veces que podemos hacer las cosas como se hacen aquí en casa, en Europa o incluso en Estados Unidos y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, Juancho, por terminar, siempre en cada crisis económica hay quien nos recuerda que crisis viene de cambio, de ese vocablo griego. No sé dónde está aquí la oportunidad, no sé si en el ámbito internacional, dónde debemos poner el foco, dónde los profesionales deben reinventarse, en fin, aunar todos los esfuerzos, dónde, si es que lo hay, dónde está aquí la oportunidad. Pues yo creo que en este momento, a ver, todo se va a reiniciar. Es como si le dieses al botón de reset, ¿vale? Y dentro de 6 meses volviésemos al punto cero. Oportunidad la van a tener aquellos que sean capaces de mantener la empresa en un estado vital que les permita dar un salto en el momento 1, ¿vale? No son las mismas las ayudas que van a tener países como España o el resto de Europa o Estados Unidos que la que van a tener otros países. Por lo tanto, en el caso de, yo qué sé, por poner otra vez el ejemplo de Argentina, no tengo nada contra los argentinos y los quiero mucho, ¿no? Pero obviamente las ayudas estatales no van a ser las mismas. Por lo tanto, esa economía va a estar debilitada y vamos a tener una ventaja competitiva a la hora de poder abordar esos mercados, ¿vale? Porque teóricamente y en función de cómo lo hayamos hecho aquí para acceder a esa capacidad de liquidez que nos están prometiendo, ¿vale? Podremos acceder a esos mercados con herramientas que ellos no tienen. Esa es la oportunidad que veo. Existe, creo que va a cambiar o debería de cambiar de manera sustancial la forma en la que trabajamos. El hecho del teletrabajo, que yo que trabajo con mucha gente joven, estamos muy acostumbrados, y nosotros que trabajamos a nivel internacional, es algo del día a día, donde abrimos la pantalla de Skype y la tienes abierta todo el día y estás trabajando continuamente, modificando documentación, enviándola, recibiéndola. Eso es algo que cambiará y por lo tanto eso afectará a los costes de estructura sí o sí y a la forma en entender el trabajo no como un hecho presencial, sino como algo que debe de estar basado en la productividad y en el cumplimiento de objetivos por parte de la gente, ¿no? En la medida en que seamos capaces de entender esto, deben de cambiar la forma en la que estamos organizándonos a nivel interno. Muchísimas gracias, Juancho Lainez, director general de Illimita. No sé si te dejas alguna cosa más en el tintero, algo con lo que quieras despedir. Hombre, aparte de dar las gracias a todos los que habéis estado presentes y, por supuesto, al cuerpo sanitario que nos está echando una mano inconmensurable. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias de nuevo a ti, Juancho Lainez. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en la mañana de hoy. Para mañana tenemos previsto una conferencia también interesante sobre comunicación. El miércoles, de forma monográfica, nos centraremos en el colectivo de autónomos. Es posible que este confinamiento por fin llegue a su fin dentro de unas fechas no muy lejanas. Sí es cierto que en el ámbito de la formación parece que los centros vamos todavía a continuar en modalidad online durante un buen periodo de tiempo. Desde el Instituto de Estudios Cajasol estamos trabajando de la mano también de la Fundación Cajasol para adaptarnos lo más rápido posible a esta nueva realidad y sin que se resienta de modo alguno la calidad de la formación. Trataremos en la seguridad de que la formación es clave en la toma de decisiones en estos momentos. Trabajamos para que la formación no falte a todos los profesionales que de una u otra forma están vinculados al Instituto de Estudios Cajasol. Les esperamos pues en las próximas acciones que convoquemos. Muchas gracias.